control de todas las cosas. Rápidamente, hermanos, quisiera que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 6, del 1 al 7. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios. Recordando a los hermanos también la actividad de José, la historia de José, la obra musical que tendremos en Santiago. Eso va a ser 29 y 30 también, gloria a Dios. Nosotros vamos a ir el 30, gloria a Dios. Decir que los hermanos también están invitados y los que no van, el 29 están aquí con los hermanos de la iglesia Berea en ese concierto también. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a través de ella, háblanos una vez más. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bien, hermanos, el lunes pasado estuvimos concluyendo lo que son nuestras clases bíblicas que hemos tenido durante casi todo este año y un poquito más. Y el final de esta clase bíblica, nosotros en esta clase bíblica hemos estudiado lo que son las doctrinas básicas de la iglesia. Las doctrinas básicas de lo que es el cristianismo evangélico. Estuvimos hablando de diferentes temas, pero el último tema del folleto, el último tema, habla acerca de la soberanía de Dios. Y hemos estado hablando de que es bueno uno entender la soberanía de Dios y saber lo que es la soberanía de Dios. Nosotros hemos hablado de eso, muchas veces creemos y quizás tenemos el concepto de lo que es la soberanía de Dios, pero es muy importante conocerlo en el corazón, entenderlo en el corazón, lo que es la soberanía de Dios. Y Dios, yo sé que nos ha estado martillando con esto a la iglesia para que entendamos esto. La soberanía de Dios, nosotros hablamos de que la soberanía trata del concepto de una monarquía principalmente. En una monarquía el soberano es el rey. Y cuando habla de rey, habla de monarquía, habla de que el gobierno, mono es de uno, monarquía, o sea que gobierna uno. En la monarquía se hace la voluntad del rey, se hace lo que diga el rey, y sobre todo no se cuestiona las decisiones del rey. En la antigüedad
que se vivía estrictamente de la monarquía. Ahora nosotros vivimos en democracia, la mayoría o muchos de los pueblos del mundo. La democracia habla acerca del gobierno del pueblo. Demos, pueblo, cracia, gobierno. La democracia, el gobierno del pueblo, donde hay parlamento, donde hay cámara de senadores y diputados, y se gobierna principalmente por instituciones y por lo que conocemos los tres poderes del Estado: el legislativo, ejecutivo y el judicial. Pero, como les dije, en una monarquía no es así. En una monarquía se gobierna por lo que diga uno, y a ese se le llama el soberano. Y se hace la voluntad del soberano. Lo que él diga es ley. Lo que él diga es ley. Entonces, hablábamos en esta clase de que la iglesia, o en el reino de Dios, ¿cuántos quieren estar en el reino de Dios? ¿Cuántos son parte del reino de Dios? Amén. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es una monarquía donde hay un solo rey, donde hay uno solo que gobierna, donde se hace la voluntad de uno solo, y esa es la voluntad de nuestro Señor y Rey llamado Cristo Jesús. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y como Jesús es el Rey, nosotros debemos obedecer la voluntad del Rey, vivir la voluntad del Rey, vivir bajo su gobierno. El que pertenece al reino de Dios ya no vive por su cuenta, sino que vive por la cuenta del Rey, del que gobierna, del que está sentado en el trono. ¿Están aquí, hermanos? ¿Vinieron esta noche? Pregúntale al que está a tu lado: ¿viniste al culto? Jesús, en la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y se le llama oración modelo porque ahí están los conceptos bíblicos de oración, inclusive de la vida del reino. Él empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, queremos ser parte de ese reino, somos parte del reino. Dice: y hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que en el reino de Dios nosotros nos sometemos a la palabra del soberano. Nos sometemos a lo que haga el soberano. Tenemos nosotros la ventaja, tenemos nosotros la dicha de que nuestro soberano, nuestro rey, no hace las cosas de manera medalaganaria, sino que la hace con propósito. En el mundo hubieron muchos reyes que hacían barbaridades y hacían con el pueblo barbaridades. Llevaban al pueblo al mal. Por ejemplo, los Césares eran los reyes del Imperio Romano. Y por ejemplo, Nerón una vez quería sentirse, él tocaba, ¿verdad? Y el arpa o la lira, y quería inspirarse. Y hermano, para él inspirarse, ¿sabe lo que hizo? Mandó a quemar a Roma. Oiga, qué inspiración. O sea, eran reyes funestos. Calígula, en su locura, puso a su caballo como cónsul. Ya usted sabe, hermano. El caballo deliberaba ahí en el Senado romano también. Entonces, esos reyes eran locos. Era una locura esos reyes. Ahora nosotros tenemos la ventaja, tenemos la seguridad que nuestro soberano es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que gobierna todas las cosas. Y nuestro Dios lo que hace, lo hace en amor, porque Dios no tiene amor, Él es amor.
Amén. Dice Juan que nuestro Dios es amor y el que ama ha conocido a Dios porque Él es amor. Jeremías 9:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el soberano quiere lo mejor para nosotros. A los que aman al Señor, dice Romanos 3:23, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, si el soberano permite que me ocurra algo, Dios lo permite para mi bien, aunque yo no lo entienda ahora. Pero si Él lo hace, está bien. ¿Cuántos quieren que el Señor sea su rey? Pues someteos a su voluntad. Nadie puede pertenecer a un reino si no se somete a la voluntad del que gobierna, que es el rey. Y nuestro Dios es el que está sentado en el trono. Él es el soberano. Isaías fue uno de los profetas extraordinarios. Se le conoce como uno de los profetas mayores. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, habla de que Isaías fue el primer evangelista. Pues en Isaías se habla mucho acerca del Mesías, acerca de Jesús. Isaías era el profeta de los príncipes y de los reyes. Gobernó aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo, 8 siglos antes del Señor Jesús. Hijo de Amós, tuvo una esposa que se le llamaba la profetisa, al parecer también profetizaba. Tuvo 2 hijos, profetizó en su ministerio durante 65 años. Profeta y consejero real, consejero de reyes. Reinó y profetizó sobre los reinados de Usías, Jotán, Ezequías y Manasés. Ahora, su gran influencia, o sea, Isaías no era cualquier profeta, era un profeta de influencia en el reino, en el rey. Era primo de Ezequías. En su sangre corría sangre real, era familia de reyes. Venía de esa línea, pero era un hombre de Dios. Era un gran profeta, consejero de reyes. Isaías tenía todas las puertas abiertas donde quiera que iba. Era parte de la familia real. Ahora, siempre me ha impactado este capítulo 6, que es casi como el inicio de su ministerio. Ahora bien, hermanos, Isaías ya había empezado su ministerio mucho antes. Isaías era famoso en el reino como profeta mucho antes. Era exitoso como profeta mucho antes del capítulo 6. Ya era conocido. Era un hombre que tenía las puertas abiertas en el palacio del rey. Ahora, sucede algo. Su mejor amigo, el profeta de quien él era entrañable y quien era familiar cercano, el rey Usías, muere. Dice, empieza este verso del capítulo 1, dice, en el año en que murió el rey Usías. Cuando lo menciona, en el año en que murió el rey Usías, está haciendo un hincapié de que fue un año para Isaías difícil. Fue un año complicado porque Isaías, al morirse el rey Usías, quien era su familiar más cercano y que gobernaba en ese tiempo a Israel, al morirse el rey Usías, se le iban a morir muchos privilegios. Se le iba a morir entrada al palacio como él entraba antes.
Se le iban a morir muchas cosas. Se le movió su estabilidad. Ya no iba a ser lo mismo que antes. ¿Qué estaba entonces pensando Isaías? ¡Wow! Tan estable que yo estaba, tan bien que yo estaba, y ahora se me muere el rey. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que estamos bien, que todo está yendo de gloria en gloria, y de repente se nos muere el rey Usías. De repente algo nos sucede. Algo cambia la dirección en nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Hermanos, una de las cosas que habla la doctrina de la soberanía de Dios es que Dios está en control de todas las cosas. Es que Dios, sin Dios, no se hace nada de lo que en el mundo se realiza. Que Dios permite lo bueno y lo malo. ¿Están aquí, hermanos? Un falso pensamiento es decir, no, Dios no se mete con lo malo. Dios no, Dios solamente es bueno porque Él es amor. No, no, no. Hermanos, si Dios no tuviera el control de lo bueno y de lo malo, aún de lo malo que ocurre en el mundo, si Dios no tuviera el control, si Dios no lo permitiera, Dios no fuera Dios. ¿Están aquí, hermanos? ¿Llegaron, hermanos? ¿Llegaron? ¿Cómo Dios va a permitir que eso me pase a mí? Bueno, Él es soberano. Él sabe por qué lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Nosotros, los súbditos de Él, nosotros los que estamos en el reino, cuando algo sucede que no entendemos, lo único que podemos decir es como dijo Job, cuando le quitaron todas las cosas. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. En nosotros solamente tiene que haber alabanza al Rey de Gloria, porque Él es nuestro Rey, porque estamos bajo su voluntad. El problema es que a veces queremos que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros hacer su voluntad. En la oración modelo Jesús dijo, hágase tu voluntad. Hay gente que se congrega para que Dios le haga lo que ellos quieran. ¿Vinieron, hermanos? ¿Están aquí? Para que Dios haga lo que ellos quieran. En otras palabras, el que tiene que estar en el reino de ellos es Dios y no ellos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios tú no eres el rey. En el reino de Dios Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y lo que Él haga está bien hecho. Si tú no puedes tener esto en tu memoria, si tú no puedes asimilar esto, entonces el reino de Dios no es tu reino. Te dirá, ¿y qué fue lo que comió el pastor? Bueno, es que la palabra, hermanos. Amén. Ay, pastor, pero yo quiero que usted me predique algo más chulo, algo más lindo, algo que me diga, no te preocupes, ora que Dios va a hacer todo lo que tú quieras. No, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero andar en tus caminos, no importa que yo no entienda, pero quiero que me muestres tus caminos. El salmista David siempre decía, muéstrame tus caminos, quiero andar en tus caminos, enderezame en tus caminos, no en los míos, sino en tus caminos. El mismo Señor dice, mis caminos son mejores que tus caminos, mis pensamientos más altos que tus pensamientos. ¿Qué haces tú obligándome a mí o queriéndome obligar a mí a hacer tu voluntad? Hay gente que quiere torcerle el brazo a Dios. Aleluya.
Señor, ese trabajo que quiero, y si no es ese me muero. Ese trabajo como Sansón. Es que a esa es la que quiero, le dijo el papá. Es que a esa, a la Lila es la que quiero. Es que, y si no es esa me muero. Y se murió. Con Dalila. Aleluya. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero lo que Dios quiera para mí. Yo anhelo lo que Dios anhele para mí. Yo le rindo a Él mis sueños, le rindo a Él mis esperanzas, le rindo a Él mi vida, porque yo sé que lo que Él tiene para mí es mejor que lo que yo quiero para mí. Aleluya. Porque a veces, Padre, es ese carro que quiero, es ese, y el Señor no. Ese no es que es ese, no, es que es ese, pues está bien. Al mes el motor fundido. Al otro mes la transmisión se dañó. Y tú, pero Dios me está castigando. No, fue que tú hiciste tu voluntad y no dejaste la voluntad de Dios obrar en ti. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Hay gente que se pone hasta brava con Dios. Oré y no se cumplió. Me voy. No me congrego. Es más, dejo de creer en ti, Dios. Como si diciendo eso le hacen un daño a Dios. Que Dios es el que se... Ay, me voy a morir porque dejo de creer en mí. No, hermanos. A nosotros es que nos conviene servir a Dios. Amén. Aleluya. Isaías perdió su fuente de estabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Si Dios nos quiere ver a nosotros bien, ¿por qué Dios permite lo malo? Sí, el propósito, yo creo, de Dios para nuestra vida es de bien. ¿Por qué me ocurre lo malo? ¿Por qué se me muere el rey Uzías cuando más lo necesito? Cuando todo se le había salido de control. Cuando él no sabía qué hacer, Dios le da una visión a Isaías. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. ¿Cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Yo me imagino a Isaías orando. Ay, Señor, yo no sé qué voy a hacer ahora. Ay, mi mundo se ha acabado. Ay, ya me quiero morir. Ay, yo no doy más para más. Y Dios le dice, te voy a mostrar quién yo soy. Te voy a mostrar que yo sigo sentado en el trono. Te voy a mostrar que yo no he perdido el control. Te voy a mostrar que aunque se te murió el rey Uzías, yo vivo por los siglos de los siglos. Y yo soy suficiente para ti. Amén, hermanos. Amén. Dios le está mostrando aquí a Isaías que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Él sigue sentado en el trono. Él sigue sentado en el trono. Dígale a alguien, Dios está sentado en el trono. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Dios sigue sentado en el trono. Él sigue siendo Dios. Cuando te vengan dudas a la vida, cuando tengas dentro de tu espíritu inquietudes, dile como le dijo el salmista: aleluya, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que saca del hoyo tu vida. Dios está sentado en el trono. Yo sé que Dios ha traído a alguien en esta noche, o alguien nos está mirando, que ha pensado que se le ha ido la vida, se le ha ido el control de su vida, que se le murió el rey Uzías. Pero el Señor te dice en esta noche: mírame,
yo estoy sentado en el trono. Dios no cambia, ni tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que lo podamos ver a Él y quitemos nuestros ojos de Usías. Interesante. Cuando muere Usías, él ve al Señor. ¿Qué Usías Dios tiene que quitar de tu vida que te está distrayendo? ¿En qué Usías has puesto tú tu confianza? No, yo estoy seguro, porque mi Usías está vivo, está aquí conmigo. Y si se te muere, y si Dios permite que se te muera, ¿hacia dónde vas a alzar tus ojos? ¿Vinieron, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? De seguro que vinieron, no lo siento, vinieron. Aleluya. Terminando, una de las distracciones muchas veces son las bendiciones. Como dije, hermanos, una de las más grandes distracciones son las mismas bendiciones. Isaías estaba bendecido en el trono. Isaías tenía una bendición. A todos los banquetes lo invitaban. A todo acto oficial estaba ahí. Tenía una gran bendición. Pero no había visto al Señor sentado en el trono. Dios va a quitarte cosas para que lo veas a Él. Y no te entristezcas. Y diga, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque de ahí en adelante fue que empezó de verdad el ministerio de Isaías. De ahí en adelante, cuando se le muere el rey, es que le empieza a desarrollar verdaderamente el propósito de su vida ministerial y profética. ¿Qué te quiero decir con esto? No creas que el mundo se te acaba cuando se muere Usías, sino que es el inicio de tu mejor temporada. Es el inicio de tus mejores años. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para terminar, hay cosas que tenemos que tener claras en nuestras vidas. Usías puede ser una distracción. Tu bendición puede ser una distracción que te impida cumplir el propósito a cabalidad. Tenemos que echar fuera todas distracciones. Dios te quiere metido en su propósito. Isaías estaba más en cenas que profetizando. Estaba más en actividades del reino que profetizando a lo que Dios lo mandó. Dios te quiere más enfocado en el propósito. Lo demás son distracciones que te hunden como hundían las olas a Pedro. ¿Cuál es el Usías que tienes que dejar? Cuando Dios te haga quitar la mirada de Usías, entonces podrás verlo a Él. Porque no se puede, hermano, aquí no hay visión 360, ni visión para estar mirando para dos lados. O vemos a Jesús o quitamos los ojos de Jesús. Amén. Usted no puede tener un pie aquí y otro allá. A los tibios, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. Mejor hubiese sido frío o caliente y no tibio. Los tibios son, estoy aquí pero no soy yo. Entre Luque y Juan Mejía. Aquí o allá. El Señor dijo, no, yo no soy de media tinta, dijo el Señor. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. En otras palabras, ponte claro. Amén. O me miras a mí o miras a Usías. ¿Vinieron, hermanos? ¿Vinieron? Amén. Póngase de pie para que me obliguen a terminar.
Entonces vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Eso me quiere decir también que pase lo que pase, Dios tiene el control. Él es soberano. Y nosotros, como súbditos del reino, solamente decimos: sí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, que sabía lo que le esperaba, dijo: Señor, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque en el reino se hace la voluntad de Dios, no la mía, sino la de Dios. Muchos quizás buscan al Señor por los panes y los peces, esperando que Dios haga la voluntad de ellos. Pero no, hermanos, los que son del reino, si el Señor dice sí, decimos amén. Y si el Señor dice no, amén también. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Le pertenecemos a Él. Y el que vive con ese concepto de vida, vivirá siempre agradecido de Dios y logrará cumplir el propósito para que el Señor lo trajo a esta tierra. Amén. Dios tiene el control. Oremos. Padre, gracias. Tu nombre, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, principados. Tu nombre sobre todo es. Canten ángeles, santo, clamen la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Cántale, tú eres. Canta el pueblo al rey. El pueblo clama al rey. Santo, soberano es Él. Soberano. Santo, ¿Cuántos pueden adorar al rey? rey. Dile: Señor, eres rey. Eres santo. Santo por siempre. Canta el pueblo al rey. Canta el pueblo al rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo, santo. Por siempre. Un minuto, dele su mejor adoración al rey. Dígale: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad en mi casa. Tu nombre sobre todo nombre es. Sean tronos, Dominio, poder, potestades, su nombre sobre todo es. ángeles. Oh, santo, la creación.
Canta el pueblo al rey, canta el pueblo al rey. Canta el pueblo al rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo por siempre. Una última vez canta el pueblo. Canta el pueblo al rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo por siempre. Santo. Wow, yo siento la presencia de Dios. El soberano está aquí. Lo puedes sentir. Lo puedes sentir. Lo puedes sentir. El santo está aquí. Yo reprendo toda ansiedad que te abraza por las noches, toda ansiedad que viene a tu vida y no te permite estar tranquilo. En el nombre de Jesús, el Señor se lleva toda ansiedad ahora. Echad sobre mí, dice el Señor, toda ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. No estás solo, tengo cuidado de ti. Yo estoy sentado en el trono reinando, te dice el Señor. Tu nombre, tu nombre es más grande. tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Gracias, Señor. En esta noche, antes de irnos, si alguien de los que ha venido por primera vez, segunda vez, quiere hacer la oración de fe, te voy a invitar que pases al frente. Yo quiero orar por ti. Sal de tu silla rápidamente. Si deseas reconciliarte con el Señor, este es el momento de Dios para ti. Perteneces al reino. Mientras adoramos en este minuto que nos queda, puedes salir de tu silla si quieres la oración de fe y venir adelante y oremos. Gracias, Señor. Tu nombre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Saluda a tu hermano, bendícelo. Nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Adora al Señor, aleluya. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, Aleluya. nombre sin Igual, digno de adorar, digno de alabar. Cristo,
sí.